Vale. Bueno, muy bien. ¿Estamos grabando? Bien. Bueno, como les decía, en este curso de nivelación para química general lo que vamos a hacer es manejar unos conceptos básicos, ¿sí? Muy básicos, que los precisaríamos para, vamos a decir, el comienzo del curso de química general, ¿sí? Cuando comencemos regularmente el curso de química general, ¿sí? Y bueno, ponemos a disposición este repaso de conceptos en la eventualidad que alguno de ustedes, ya le digo, por las razones conocidas, dificultades del año pasado, que no hayan podido tener acceso a un número importante de clases con determinados conceptos. Pero son conceptos bastante básicos, sobre todo en esta primera clase, ¿sí? Pero bueno, ahora déjenme mostrarles lo que va a ser el curso de... Nosotros tenemos química general en el primer semestre, que llamamos química general 1, y luego en el segundo semestre química general 2. Este es el temario, ¿sí? de química general 1. Y básicamente lo que hacemos en química general 1 es estudiar estructura electrónica de átomos y de moléculas, ¿sí? Entonces, como primera etapa, para generar unos conceptos básicos, ¿sí? En la primera clase hablamos algunas cosas de las que vamos a ver en nivelación. O sea que lo que vamos a ver en nivelación básicamente lo ponemos en forma rápida en la primera clase de química general, y después vemos algo de estado físico de la materia y otras fuerzas químicas, que vamos a ver algo muy poco en este curso de nivelación. Pero básicamente es eso, estructura de átomos y moléculas. Primeras clases, primero estructura para átomos hidrogenoides, que son aquellos que tienen un solo electrón. Luego vienen los polielectrónicos, ¿sí? Se complica la situación en los polielectrónicos porque tenemos interacción entre electrones, entonces describir orbitales en esa situación es un poco más complicado, pero nos ayudamos de algunos conceptos también simples para describir la estructura electrónica y manejar propiedades de los diferentes átomos. Estudiamos tabla periódica, estado físico de la materia, y luego, antes de comenzar con enlace, necesariamente tenemos que ver algo de termoquímica, ¿sí? Para luego sí estudiar el enlace iónico, enlace covalente, y finalmente enlace metálico y fuerzas de baja intensidad, enlace de baja intensidad, ¿sí? Interacciones débiles, ¿no? Y ya, una vez que manejamos estructura de átomos y de moléculas, lo que hacemos en química general 2 es estudiar la reacción química, ¿sí? Y estudiamos la reacción química desde diferentes puntos de vista. El primero, desde el punto de vista de las cantidades, lo que es la estequiometría, ¿sí? Llamamos relaciones ponderales. Luego de la parte cinética, el grado de avance de las reacciones, que es lo que ustedes conocen como equilibrio, ¿sí? Las reacciones se presentan como equilibrio, ¿sí? Eso viene dado por la termodinámica de las reacciones. Y vamos a estudiar equilibrios en fase gaseosa, ácido-base, reacciones de precipitación y formación de complejos, ¿sí? Y luego vamos a volver al tema de la energética de las reacciones, estudiando termodinámica y termoquímica, ¿sí? Y finalmente, como para aplicar muchos de los conceptos vistos, vamos a reacciones redox, ¿sí? Porque son un grupo muy importante de reacciones y donde podemos aplicar todos los conceptos adquiridos. Bien, entonces eso es en cuanto a lo que vamos a ver en el año en Química General 1 y Química General 2. Lo que vamos a hacer ahora en el curso de nivelación, tenemos allí un punteo. Para la clase de hoy nos vamos a dedicar a esto, ¿sí? Concepto de sustancia, mezclas homogéneas y heterogéneas, y luego vamos a hablar de los elementos y algunas características de ellos, y vamos a ver apenas la tabla periódica, ¿sí? Pero la tabla periódica la dejamos para la segunda clase, ¿sí? La clase siguiente, ¿sí? Donde vamos a estudiar un poco de cómo está conformada la tabla periódica y cómo ubicamos allí los elementos y qué propiedades podemos determinar en función de su ubicación en la tabla periódica. Como tercera parte vamos a ver algo fundamental, que es el lenguaje de la química, ¿sí? Vamos a estudiar nomenclatura, ¿sí? Vamos a repasar un poco de nomenclatura para que ustedes, ya cuando ingresen al curso, tengan estos elementos un poco más frescos y
no se les haga difícil o tan difícil esta parte, que no es difícil, es simplemente ponerse y practicar. Finalmente vamos a ver, bueno, tipos de sólidos, estados físicos, cambios de estado, ¿sí? Gases, una cuestión general ahí que nos va a servir para emparentar con algunos temas que se van a dar entonces en el curso de química general. Bien, dicho esto, vamos ya a empezar en tema, ¿sí? Y bueno, estamos en química general. Nosotros nos dedicamos a la química general en este primer año, por lo tanto, en la química general lo que vamos a hacer es dar una introducción muy general a lo que es algunas partes de la química. Y la química, decimos que es la ciencia que se dedica a estudiar la materia, la composición de la materia y las propiedades de la materia, y también los cambios que experimenta, ¿sí? Cambios que experimenta desde el punto de vista químico. Bien, y como la química se dedica a estudiar la materia, entonces tenemos que ver qué es la materia, ¿sí? Y en una definición muy, muy básica, ¿sí? Lo que decimos que materia es todo aquello que ocupa un espacio y tiene masa, ¿sí? Entonces, nuestros cuerpos, el cuerpo de ustedes, mi cuerpo, mis brazos, la silla en la que estoy sentado, en la que están sentados ustedes, la computadora, el escritorio donde están, las puertas, las paredes, techos, pisos, los árboles, las plantas, los ríos, los vegetales, todo eso es materia, ¿sí? Entonces, en primera instancia, lo podemos ver y lo podemos tocar, eso es la materia, ¿sí? Pero no solamente eso, hay materia que no la podemos ver ni tocar, la podemos sentir, pero muy levemente, ¿sí? Pero tenemos indicios de que existe. ¿A qué me puedo estar refiriendo? Ya vi cosas sólidas, cosas líquidas, me falta nombrar a los gases, ¿sí? Los gases también son materia, ¿sí? No los vemos, ¿sí? Si no tienen color, como por ejemplo el aire, ¿sí? No lo podemos ver, ¿sí? Pero es materia. Sí lo podemos detectar, ¿sí? Tenemos forma de detectar, o tiene masa y puede ocupar un volumen, y podemos detectarlo por diferentes instrumentos, ¿sí? Bien, no nos vamos a meter en definiciones más profundas, donde obviamente como parte de la materia se involucra a la energía, ¿sí? Pero aquí lo que queremos son conceptos básicos simplemente para dejarnos seguir en camino, ¿sí? Bien, y entonces empezamos a clasificar la materia. Y la materia la podemos clasificar según su composición y propiedades, ¿no? Y en función de eso podemos dividirla, la materia, en sustancias y mezclas, ¿sí? Entonces, decimos que la sustancia es aquella materia que tiene composición química definida y constante, ¿sí? Y sus propiedades son características de esa sustancia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, una sustancia A tiene una determinada característica y una sustancia B tiene otra determinada característica. Y A tiene una composición diferente a B, ¿sí? Siempre que tenemos composiciones diferentes, tenemos propiedades diferentes, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, bien. Entonces dijimos, por un lado, la materia la clasificamos en sustancia y mezcla. Sustancia es aquella materia que tiene composición química definida y propiedades características. Por otra parte, la mezcla de estas sustancias, justamente lo que nos forma son mezclas, ¿sí? Las mezclas están formadas por cantidades que pueden variar de dos o más sustancias, ¿sí? Estas sustancias de aquí, cuando las mezclamos, nos dan lo que conocemos como mezcla, ¿sí? Y es la primera división que hacemos de la materia, ¿sí?
Estas mezclas, que están formadas por dos o más sustancias, pueden presentar una composición variable. Si yo voy a formar una mezcla que me va a venir dada por la sustancia A y por la sustancia B, la sustancia A y B pueden estar en diferentes composiciones, ¿sí? Entonces, en diferentes porcentajes. En una mezcla lo puedo poner a la A con 40% y a la B con 60%, y en otra poner a la B con 10% y a la A con 90%, ¿sí? Eso son todas mezclas. Y si yo varío la composición de la mezcla, también puedo variar las propiedades, ¿sí? Además de tener composición variable, los componentes los puedo separar por medio de métodos físicos, ¿sí? Preciso métodos físicos para separar los componentes de una mezcla. Y cuando, digo métodos físicos en contraposición a métodos químicos, y cuando estamos pensando en métodos químicos, lo que estamos pensando es que alguna reacción química está involucrada en un método químico. Y cuando decimos que estamos pensando en una reacción química, lo que estamos pensando es que algún enlace se va a romper o alguno se va a formar, ¿sí? Entonces, eso es los métodos químicos. Y bueno, pero en cambio las mezclas se pueden formar o separar, ¿sí? Puedo separar los componentes A y B de esa mezcla, los puedo separar por método físico, y esos componentes, una vez que yo los mezclo, ¿sí? Y después los separo por un método físico, aparecen con las propiedades de las sustancias, ¿sí? De los componentes inalterados, ¿sí? Yo los puedo mezclar la sustancia A y B, ¿sí? Me forman la mezcla y que puede tener propiedades diferentes. Va a tener propiedades diferentes a la sustancia A y la B, ¿sí? Y luego separo esa mezcla, separo los componentes y vuelvo a tener A y B con sus propiedades y con su identidad. ¿De acuerdo? Bien, entonces nos vamos a enfocar en sustancia, que es aquella materia que tiene composición química definida y propiedades características, ¿sí? Bien, la sustancia la podemos dividir en elementos y compuestos. Los elementos son aquellas sustancias que no las podemos separar en sustancias más simples por métodos químicos, ¿sí? O sea, que no podemos romper el enlace o formar enlaces y nos va a dar una nueva sustancia. No hay métodos químicos que me lleve a algo más, a una sustancia diferente, ¿sí? No la puedo separar en otras sustancias menores, ¿sí? Y bueno, y en la naturaleza actualmente conocemos 118 elementos, ¿sí? 83 de ellos tienen ocurrencia natural y los otros 35 son artificiales, ¿sí? Se pueden preparar, pero no tienen ocurrencia natural. Por otra parte, los compuestos, ¿sí? Es sustancia que está formada por dos o más de estos elementos, dos o más elementos diferentes unidos entre ellos por enlaces químicos y que mantienen proporciones fijas, ¿sí? Por lo tanto, es una sustancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a mantener una composición química definida, ¿sí? Y propiedades características. Puede ser que algún compuesto pueda recibir, pueda estar alguna propiedad influenciada por la presencia de un elemento, pero básicamente las propiedades del compuesto son las del compuesto y no las propiedades, la suma de las propiedades de un elemento más la de otro, ¿sí? Es una sustancia nueva, ¿de acuerdo? Y sí, cuando unimos diferentes elementos vamos a tener enlaces químicos, ¿sí? Y los unimos en proporciones fijas, ¿sí? Y cuando los descomponemos por métodos químicos, podemos volver a tener los constituyentes, los elementos constituyentes de ese compuesto, ¿sí? Pero esto lo hacemos por métodos químicos, ¿de acuerdo? Bien, y básicamente esto ya lo dijimos, el último punto es que tiene propiedades diferentes los elementos constituyentes. Bien. Bueno, espero que me vayan siguiendo. ¿Hay alguna pregunta referida a lo que hemos visto hasta ahora?
¿Quieren decir algo? Carlos, han dicho algo, no he seguido el chat. No, nada, simplemente alguna consulta técnica o eso, pero nada. Bueno, bien. Seguimos entonces. Vamos ahora a... Dijimos entonces, veníamos que sustancias las podíamos dividir en elementos y compuestos. Los elementos dijimos que es entonces sustancias que no puede separarse en constituyentes más simples por métodos químicos, ¿sí? Recuerden que dijimos que tenemos 118 elementos. Sí, estos 118 elementos están formados por átomos, ¿sí? Y estos átomos son característicos de cada elemento, ¿sí? Entonces, el elemento está formado por átomos, ¿sí? Esos átomos, que es la mínima unidad posible de que conserva las características de ese elemento, ese átomo sí lo podemos dividir en partículas subatómicas, pero ya no sería un elemento, ¿sí? Pasa a ser otra cosa, ¿sí? Pero no sería un elemento. Vamos a ver. Dentro de los elementos tenemos, por ejemplo, tenemos 118, algunos de ellos, ¿sí? El hierro, ¿sí? Le llamamos hierro, su símbolo es Fe, ¿sí? Lo tenemos en un montón de aplicaciones, cotidianamente lo tenemos, aquí ven barras de hierro, ¿sí? Aquí tenemos un trozo de hierro. Ojo, ustedes pueden estar acostumbrados a ver el hierro con un color naranja. Ese color naranja no pertenece al hierro, sino al óxido de hierro, ¿sí? Cuando tenemos el hierro metálico, que es un metal, lo tenemos de color gris, ¿sí? Entonces, es una sustancia y por lo tanto, cualquier parte de este trozo de hierro va a tener las mismas propiedades y la misma composición, ¿sí? Las propiedades no varían, ¿sí? Y su composición se mantiene fija, ¿sí? Me muevo yo de un lado a otro en cualquier parte, ¿sí? Siempre va a tener la misma composición y las mismas propiedades. Yo empiezo a cortar esto de a pedacitos, lo hago cada vez más chico, y siempre va a tener la misma propiedad, hasta que puedo llegar, me voy al tamaño nanométricos, a dimensiones nanométricas, y puedo llegar a ver la estructura, ¿sí? Que tienen el ordenamiento de los átomos de hierro, ¿sí? Podría ser esto que tenemos aquí, donde vemos los átomos de hierro dispuestos en su estructura cristalina, ¿sí? Esto entonces, cada uno de ellos es un átomo de hierro, ¿sí? Que es diferente a los átomos de los otros elementos, ¿no? Pero cada uno de estos átomos que forman el elemento hierro son iguales entre sí. Todos ellos son iguales entre sí. ¿De acuerdo? Son iguales entre sí y diferentes a los átomos que forman los otros elementos. Otro elemento muy conocido, el carbón, ¿sí? El símbolo es C. Y aquí tenemos representado grafito, una de las formas en las que se presenta el carbono, ¿sí? El carbono es lo mismo. Tenemos en cualquier parte de este trozo de grafito, las propiedades son las mismas. Si yo me muevo en cualquier dirección, las propiedades son las mismas y la composición es la misma. Todos los átomos son de carbono, ¿sí? Esta es la disposición de los átomos de carbono. Cuando nos vamos a tamaño muy pequeño, empiezo a cortar cada vez partes más chiquitas, más chiquitas, más chiquitas, llego a las órdenes de los angstroms, de los nanómetros, y veo que tiene esta disposición. Cada uno de estos átomos que están acá dibujados son de carbono. Son todos iguales. ¿De acuerdo? Y forman el elemento carbono. ¿Sí? Otro elemento, el oxígeno. ¿Sí? A diferencia de estos otros, ¿sí? que en condiciones normales son sólidos, el oxígeno es gaseoso, ¿sí? Y lo vamos a tener, el elemento oxígeno va a estar constituido por átomos de oxígeno, que son todos iguales. Lo que sucede es que los átomos de oxígeno van a aparecer de a dos y me van a formar lo que llamamos moléculas diatómicas, ¿sí? Entonces el oxígeno se presenta como uno de sus alótropos
en la forma O2. ¿Sí? Recuerden que también tenemos el ozono, que es como 3, pero básicamente, mayoritariamente lo tenemos como O2. ¿Sí? Entonces está formando entidades que tienen 2 átomos. ¿Sí? Pero todos estos átomos son todos iguales. Son todos de oxígeno. ¿De acuerdo? Bueno, y otro elemento es el argón, con símbolo AR. Y aquí los pongo también, es un gas, forma parte del grupo de los gases nobles, son muy poco reactivos. ¿Sí? Y este elemento se presenta en forma gaseosa y como átomos aislados. ¿Sí? El elemento argón, en condiciones naturales, ¿sí? En condiciones normales de temperatura y presión, se presenta como un gas monoatómico, ¿sí? Donde tenemos átomos aislados, ¿sí? En el gas, y todos los átomos son iguales. ¿Sí? Entonces, el conjunto de átomos de argón me hace al elemento argón. ¿De acuerdo? Bien, entonces vimos los elementos que eran, formaban parte de las sustancias. Las sustancias las clasificamos en elementos, que fue lo que vimos, y también tenemos los compuestos. ¿Sí? Y los compuestos, entonces, son sustancias también, y que están formadas por 2 o más elementos diferentes unidos por enlaces químicos, y mantienen siempre proporciones fijas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, compuesto más conocido para ustedes, o que tiene más influencia, o que tiene una mayor abundancia, el agua. ¿Sí? El agua está formado por 2 elementos, por hidrógeno y por oxígeno. ¿Sí? Y esos elementos se combinan, ¿sí? En proporciones fijas. Cada 2 átomos de hidrógeno hay uno de oxígeno. No solamente se combinan en proporciones fijas, sino que además están enlazados de una forma determinada. ¿Sí? Y vemos que hay un oxígeno que está enlazado de 2 hidrógenos. ¿Sí? Y entonces esto me genera, ¿sí?, la molécula de agua. Todas estas moléculas son iguales. Tienen un oxígeno y 2 hidrógenos. El oxígeno en rojo, los hidrógenos en gris clarito. ¿Sí? Es líquido a temperatura ambiente. ¿Sí? Y presión en una atmósfera. Todas estas moléculas entonces forman el compuesto agua. Y tienen hidrógeno y oxígeno. Pero las propiedades son las del agua. Son diferentes las propiedades del hidrógeno y del oxígeno que lo forman. ¿Sí? Y yo puedo utilizar métodos químicos para separar el hidrógeno del oxígeno y tener por un lado hidrógeno y por el otro lado oxígeno. Ya veremos más adelante que los métodos químicos para realizar esa reacción son muy costosos, porque el enlace oxígeno y hidrógeno es muy fuerte, ¿no? Son cosas que vamos a ver en el transcurso del curso. ¿Sí? Otro compuesto, el cloruro de sodio, lo que llamamos la sal de mesa. ¿Sí? Está compuesto por sodio y por cloro, por 2 elementos. ¿Sí? Sus proporciones son fijas. Uno de sodio y uno de cloro, medida en átomos. ¿Sí? Es sólido en condiciones normales. Y se dispone, cuando nos vamos, agarramos la sal, ¿sí?, un granito de sal, lo empezamos a partir muy, muy, muy chiquito, cada vez más chiquito, cada vez más chiquito, llegamos a dimensiones nanométricas y vemos que tiene esta disposición. Un átomo de sodio, uno de cloro, un átomo de sodio, uno de cloro, sodio, cloro, sodio. ¿Sí? Se dispone así en las 3 dimensiones y forma una red. En cualquier parte de esta red, la composición siempre va a ser la misma. ¿Sí? La composición va a ser uno de sodio y uno de cloro. ¿Sí? Me voy a esta parte de acá, es 1 a 1, me voy a esta de acá, es 1 a 1, y si me voy a micrómetros va a ser lo mismo. Claro, pero alguien me puede decir, bueno, pero si yo me muevo acá, tengo un sodio y ya si me muevo un cloro. Sí, pero no vamos a entrar en eso. ¿Sí?
este es el compuesto cloruro de sodio, y cuando manejamos cantidades grandes, ¿sí?, lo que tenemos es el cloruro de sodio, que tiene propiedades diferentes a las del cloro y a las del sodio, que son los elementos que lo componen, ¿sí? Y yo tengo métodos químicos para separar del cloruro de sodio el cloro y el sodio, ¿sí? Bien, y esta sustancia es diferente al agua y por lo tanto tiene componentes diferentes, proporciones diferentes y por lo tanto propiedades diferentes. Por último, el carbonato de calcio, como otro ejemplo. Es un sólido blanco en condiciones normales. Y está compuesto por la unión de 3 elementos: calcio, carbono y oxígeno, en estas proporciones que están acá. ¿Sí? 1 de calcio, 1 carbono y 3 oxígenos. ¿De acuerdo? El carbonato de calcio tiene propiedades únicas, que solo le corresponden al carbonato de calcio, y que no son la suma de las propiedades del calcio más la del carbono más la del oxígeno. Son propiedades diferentes a las de cada uno de sus elementos. ¿De acuerdo? Y de nuevo, puedo descomponerlo en sus elementos constituyentes por métodos químicos. Bien, volvemos a la clasificación de materia en sustancia y mezcla, porque ahora nos vamos a extender un poquito más en las mezclas, ¿sí? Y después finalmente vamos a volver a los elementos, ¿de acuerdo? Bien. Las mezclas entonces decíamos que están formadas por cantidades variables de 2 o más sustancias. Las sustancias eran elementos y compuestos, eran las que tenían propiedades y composición fija, ¿sí? Las mezclas entonces, ¿sí?, las mezclas están formadas por cantidades variables de 2 o más sustancias, ¿sí? Y las sustancias son estas que están acá. ¿Ah? Esta misma sustancia, cuando las mezclo, entonces me dan lo que llamo mezcla, ¿sí? Una mezcla de sustancias, que pueden presentar composición variable, que las puedo separar por métodos físicos, ya veremos algunos ejemplos, y que los componentes retienen sus propiedades una vez que los separamos, ¿sí? Cuando los separamos, tenemos de nuevo los componentes originales de la mezcla con sus propiedades. Y también las mezclas las podemos clasificar en función de propiedades y composición, ¿sí? Y entonces, si sus propiedades o composición no varían, le llamamos homogéneas. En cambio, si varían, si en una misma porción de la mezcla las proporciones o las composiciones o las propiedades varían, si hay discontinuidad, entonces le llamamos heterogéneas. Entonces, mezcla homogénea es aquella que tiene composición y propiedades uniformes, ¿sí? Entonces, está formada por 2 o más sustancias, pero esa unión viene con composición y propiedades uniformes. Yo me desplazo a lo largo de una cierta muestra de esa mezcla y siempre va a tener las mismas composiciones y las mismas propiedades, ¿sí? Ejemplo de ello son las aleaciones, que es la mezcla de 2 metales, ¿sí? El aire, siempre y cuando esté filtrado, ¿sí?, porque va a ser una mezcla de gases, y las disoluciones. Disoluciones cuando disolvemos un soluto en un disolvente, ¿sí?, y me queda una solución límpida con una fase sola, ¿sí? La fase es la solución. En todos estos siempre vemos una fase, ¿sí? Las aleaciones es la fase sólida y no podemos determinar a ninguno de los componentes. Visualmente no podemos diferenciar que hay diferentes componentes, ¿sí? En el aire filtrado, que es una mezcla de gases, oxígeno, nitrógeno, CO2, vapor de agua, ¿sí? Si le sacamos las partículas sólidas, entonces yo no puedo determinar visualmente la presencia de los diferentes elementos. Están todos en la misma fase. Y en las disoluciones también ve una fase
líquida, que es la solución. ¿De acuerdo? A diferencia de eso, tenemos las mezclas heterogéneas, que es donde en una misma muestra, ¿sí?, yo puedo tener composición y propiedades que varían, y lo puedo determinar visualmente, ¿sí? Estas mezclas entonces heterogéneas no tienen ni composición ni propiedades uniformes. Por ejemplo, yo tomo un poco de arena y un poco de limaduras de hierro, lo mezclo, ¿sí?, me queda una mezcla heterogénea, porque voy a tener una fase sólida de arena y una fase sólida de hierro. Los minerales, claramente, los minerales en su gran mayoría son mezclas de diferentes sustancias que cristalizan, ¿sí?, en las condiciones geológicas, ¿sí?, pegadas unas con otras, ¿sí?, se mantienen unidas, ¿sí?, pero son mezclas heterogéneas, muchos de ellos, ¿sí?, de diferentes minerales. Y lo típico que podemos mencionar, el agua y el aceite, ¿sí?, que no se mezclan, y entonces yo tengo dos fases, y lo puedo visualizar claramente, ¿sí? O agua y arena, ¿sí?, que la arena no es soluble en agua, por lo tanto voy a tener dos fases, el agua en la fase líquida y la arena en la fase sólida. Bien, vamos a detenernos un poco en las mezclas homogéneas. Decíamos que tienen composición y propiedades uniformes, y habíamos nombrado a las aleaciones. Las aleaciones entonces son mezclas homogéneas de por lo menos un metal, ¿sí? Pueden ser 2 o 3 metales o un metal con un no metal. Por ejemplo, aquí el acero es la mezcla homogénea de hierro y carbono, ¿sí? Y yo tomo cualquiera de estos tubos o caños de acero, ¿sí?, y yo no puedo diferenciar la presencia de dos fases, es una fase sola, ¿sí? No puedo diferenciar componentes hierro y carbono por un lado. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer ni con mi vista ni usando un microscopio óptico, ¿sí? Entonces yo me muevo por esta zona, por cualquier parte, y siempre en cualquier punto que esté la composición va a ser la misma y las propiedades van a ser las mismas. Lo que sí puede suceder es que pueda generar diferentes tipos de acero variando las proporciones de hierro y carbono. Y eso justamente se hace, buscando diferentes propiedades del acero resultante, ¿sí? Yo varío los porcentajes de carbono en la mezcla con el hierro para formar acero, y los diferentes aceros que voy a tener con diferentes proporciones tienen propiedades diferentes, ¿sí? Mecánicas y químicas también, ¿sí? Van a tener propiedades diferentes, ¿sí? Dureza, ductilidad, inercia química, un montón de cosas, ¿sí? Obviamente las propiedades del hierro, que es un metal que siempre lo vemos oxidado, en cambio el acero es mucho más resistente a la oxidación. Y eso es por la inclusión del carbono, ¿sí?, en la estructura del hierro. ¿Sí? Otras aleaciones, por ejemplo, el latón, lo que llamamos latón, es una aleación entre cobre y zinc, ¿sí? Y lo mismo, puedo tener diferentes latones con diferentes composiciones de cobre y zinc. Y los diferentes latones con diferentes composiciones van a tener diferentes propiedades. Pero este latón que yo tengo aquí está hecho que tiene solamente una proporción, ¿sí? Me muevo en cualquier parte de este latón y voy a tener siempre la misma composición, y por lo tanto las propiedades van a ser las mismas. Si yo no puedo diferenciar a ojo allí que tengamos un componente cobre y un componente zinc, no lo puedo hacer ni a simple vista ni con un microscopio óptico, ¿sí? Subrayo lo de microscopio óptico porque existen otras microscopías que sí, si yo voy, microscopías que tienen resoluciones del tamaño de los nanómetros, ¿sí?, entonces me pueden determinar la presencia de diferentes átomos, ¿sí?
Pero bueno, estamos moviéndonos en un tema de dimensiones, ¿sí? Entonces yo, esto a simple vista, o por un instrumento de uso común, como un microscopio, no puedo determinar los diferentes componentes. Por lo tanto, es una mezcla homogénea, ¿sí? Es una mezcla homogénea que tendrá una determinada composición. Yo empiezo a ir a estructuras cada vez, a cortar un pedacito cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, y ahí sí puedo llegar a tener una... puedo diferenciar componentes, ¿de acuerdo? Pero eso es ya del orden de, estamos hablando de 10 a la menos 9, 10 a la menos 10 Armstrong, ¿sí? Bueno, y otra mezcla homogénea, dijimos, es la disolución. Yo agrego un soluto, ¿sí? Una sal, que puede ser, por ejemplo, sulfato de cobre, en un disolvente, que puede ser agua, y es soluble. Y como resultado, yo tengo una disolución de sulfato de cobre en agua. Y yo miro esto, y yo no veo dos componentes, yo veo algo homogéneo. Por lo tanto, es una mezcla homogénea, ¿sí? Yo no determino allí dos componentes, veo un componente solo, veo una sola fase. Y yo me muevo me muevo de aquí y me voy aquí, y siempre la composición, si estoy hablando en dimensiones, vamos a decir, de 10 a la menos 6, del orden de las micras, del orden de 10 a la menos 7, 10 a la menos 6, voy a tener la misma composición, porque las partículas son mucho más pequeñas de lo que yo puedo determinar, son mucho más pequeñas. ¿Sí? Las partículas constituyentes yo no las puedo ver, ¿sí? No las puedo determinar por métodos comunes. Entonces es una mezcla homogénea una disolución. ¿Sí? Yo me muevo por cualquier parte de la mezcla esta y va a tener la misma composición y las mismas propiedades. Y es lo que intento mostrarles acá en este esquemita. ¿Mm? Más allá de que yo, si voy a dimensiones muy, muy pequeñas, 10 a la menos 9, 10 a la menos 10, puedo tener esto. ¿Sí? La distribución en cantidades grandes siempre va a ser la misma. Yo tomo este cuadrado de aquí, estas 4 piezas, la composición es la misma que esta que tengo acá. ¿Sí? Y por lo tanto, este trozo de la mezcla va a tener las mismas propiedades que este trozo de acá, en forma esquemática, ¿no? Bien, y esto era lo que les decía. Yo puedo empezar a cortar pedacitos cada vez más chico, más chico, más chico del latón o del acero, y bueno, y allí voy a empezar a determinar, pero me tengo que ir a dimensiones 10 a la menos 9, 10 a la menos 10 metros, ¿sí? Y entonces voy a poder ver que, bueno, los aceros son, del punto de vista estructural, del punto de vista de la estructura cristalina, son compuestos que pareciera tener la estructura del hierro, donde en los intersticios se colocan algunos átomos de carbono. ¿De acuerdo? En cambio, los latones, veo que tengo al cobre, ¿sí? con su estructura sustituida en algunas posiciones por zinc, ¿no? El zinc y el cobre se sustituyen en sus posiciones. ¿Ah? Pero esa es la estructura a nivel nanométrico. ¿Sí? Pero si yo tomo un trozo grande, lo que yo puedo diferenciar, siempre voy a tener la misma composición. ¿Sí? Tomo un pedazo aquí y voy a ver que tengo la misma composición y las mismas propiedades que este trozo de aquí. ¿De acuerdo? Cuando estamos en una disolución, lo mismo. Pero a nivel microscópico yo voy a tener, esto está formado por partículas, ¿sí? Va a tener unas partículas que será el soluto, que estará rodeado por disolvente. ¿De acuerdo? Pero en grandes cantidades, ¿sí? Mayores que 10 a la menos 9, que 10 a la menos 8, que 10 a la menos 7, la composición siempre es la misma. ¿De acuerdo? Bien, vimos las mezclas homogéneas, vamos a ver las mezclas heterogéneas. Bien, las mezclas heterogéneas eran aquellas que decíamos que no tenían ni composición ni propiedades uniformes.
habíamos mencionado el agua y el aceite, saben que no se mezclan, no son miscibles, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo agrego aceite sobre agua, veo claramente dos fases líquidas que no son miscibles. Una la fase acuosa, la otra fase oleosa, la fase del aceite. Los minerales, como el granito. También, acá yo claramente, visualmente ya puedo ver que hay zonas más negras, zonas más oscuras, zonas más claras. Entonces, esto no tiene una composición homogénea, ¿sí? Es que acá tenemos diferentes metales, diferentes minerales, cuarzo, felespato, ¿sí? Micas. Entonces, el granito es una mezcla heterogénea, ¿sí? Está todo en fase sólida, pero es una mezcla heterogénea, ¿sí? Son diferentes fases sólidas. Y luego el agua y arena, que lo mencionamos, tengo el agua en la cual no es soluble la arena, por lo tanto no se me van a juntar, no me van a formar una mezcla homogénea, siempre van a quedar separadas. ¿Sí? Y lo intento esquematizar aquí, ¿sí? A diferencia de lo que veíamos en la imagen anterior, ¿sí? Donde teníamos una distribución regular y continua de las diferentes partículas, ¿sí? Aquí voy a tener una zona que tiene un componente y otra zona que tiene otro componente. Y yo los puedo visualizar, ¿sí? Puedo visualizar con mis ojos o con un instrumento común, ¿sí? Por lo tanto, composición diferente, zonas que tienen propiedades diferentes. Y cuando estamos hablando de mezclas, entonces dijimos que podemos volver a tener los componentes que forman esa mezcla por medio de métodos físicos, ¿sí? Y bueno, y a modo de ejemplo, les pongo aquí, ¿sí? Si yo tengo que separar, tengo una mezcla heterogénea de agua y aceite, ¿cómo la voy a separar? Bueno, el método de separación es a través del uso de una decantación, lo que llamamos decantación. Como tienen diferentes densidades, yo la voy a poner en este dispositivo que se llama bola de decantación, ¿sí? El agua va a quedar abajo, el aceite arriba, entonces con esta llave yo abro y dejo pasar solo el agua. Cuando esta capa oleosa baja y llega casi a pasar, cierro y entonces me quedo solo con el agua, es lo que tengo aquí. Y aquí la mezcla de agua y arena, yo me quedo quedar con los dos componentes, lo que puedo hacer es filtrarlo, ¿sí? Pongo un filtro de papel, tiro el agua sobre el filtro, el agua va a pasar y la arena va a quedar en el filtro. Y allí tengo nuevamente los componentes inalterados que vuelven a tener sus propiedades, el agua y la arena, ¿sí? Estos son métodos físicos, métodos mecánicos, podríamos decir, de separación. Vamos a ver el caso de una mezcla homogénea, ¿sí? Que son las disoluciones. Una cosa que ahora viene a cuento es que yo puedo tener las mezclas, las puedo realizar en principio en cualquier cantidad, ¿sí? Puedo mezclar cualquier cantidad, pero hay algunas que no se, hay mezclas homogéneas que no puedo mezclar cualquier cantidad. Por ejemplo, en las disoluciones, ¿sí? La disolución es una mezcla homogénea, ¿sí? Entonces yo agrego soluto, se disuelve y tengo una disolución. Esta disolución va a venir dada por la solubilidad de este soluto en este medio. Entonces yo agregué un poco de soluto y lo disolví. Agrego un poco más de soluto y lo voy a seguir disolviendo, ¿sí? Y lo intenté mostrar haciendo que este azul es un poco más oscuro que este de acá, entonces se concentró más. Pero llega un momento que yo sigo agregando sólido y no lo voy a disolver, porque eso viene dado por la solubilidad del producto. Entonces, si yo agrego más soluto, se me va a disolver una cierta cantidad, pero va a llegar un momento que me va a quedar sólido sin disolver. Y esto es propiedad de las disoluciones. No puedo disolver en cualquier proporción, en este caso, ¿sí? Va a estar acotada.
y la solubilidad va a venir dada por las condiciones en las que estemos, ¿sí? Por ejemplo, la temperatura, ¿sí? Entonces, yo puedo intentar separar, acá tenemos una mezcla homogénea, y acá tenemos una mezcla heterogénea. Aquí la mezcla heterogénea, vemos dos fases, ¿sí? Una fase es la fase acuosa, que es la disolución del soluto en el disolvente, y la fase sólida que no se disolvió porque esta solución está saturada. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo una mezcla heterogénea y acá tengo una mezcla homogénea. En cualquiera de las dos situaciones yo puedo separar los componentes. Pero los métodos que voy a utilizar van a ser diferentes. Yo acá no puedo utilizar una filtración, un método mecánico, para separar los componentes. ¿Por qué? Porque si hago una filtración aquí, en esta mezcla homogénea, pongo un papel de filtro sobre un embudo y agrego la solución, lo que voy a tener es que abajo voy a recoger la misma solución y en el embudo no va a quedar nada. ¿Sí? El filtrado, el método mecánico, el método físico-mecánico lo puedo utilizar para la mezcla heterogénea. Entonces yo puedo separar el sólido que me quedó aquí. Pero aquí, cuando yo quiero separar cuando quiero separar los componentes de la mezcla homogénea, ¿sí? Yo tengo que utilizar otro tipo de métodos. Por ejemplo, puedo enfriar, ¿sí? Por enfriamiento varío la solubilidad y al variar la solubilidad, que disminuye, en general disminuye, entonces yo puedo obtener los componentes por separado. O la otra opción, ¿sí? Es que yo evapore el solvente. Si yo empiezo a evaporar el solvente y cada vez tengo menos agua, dejo evaporar, ¿sí? La disolución se me va concentrando cada vez más porque se va evaporando el agua, la sal queda, el soluto queda en la disolución, y llega un momento que tengo tanta cantidad de soluto que ya cumple con la solubilidad máxima. Por lo tanto, va a comenzar a cristalizar si sigue evaporando. Entonces, la evaporación o el enfriamiento es un método para separar los solutos de las disoluciones. Que las disoluciones son mezclas homogéneas, pero son métodos no mecánicos. Es un método en el cual yo, para separar los componentes entonces de mezclas homogéneas, en general lo que preciso es tener un cambio de fase, ¿sí? Hay un cambio de estado, ¿sí? En este caso, estoy cambiando de estado si es la evaporación, estoy pasando del líquido a el agua, líquido a agua-gas, ¿sí? Y luego el disoluto, el soluto que estaba disuelto, pasa a sólido, ¿sí? Bien. ¿Quieren consultar algo hasta aquí? ¿Hay alguna duda que haya aparecido en el chat o algo? No, profe, siga tranquilo. Gracias. Bueno, en todo caso, como dijimos, al final podemos conversar un rato y consulta. Bien, entonces, con vuestro permiso, sigo tranquilo hablando. Espero que no se duerman, ¿de acuerdo? No los estoy mirando porque estoy enfocado en las diapositivas. A ver esas caras. Déjenme ver un poco. Están ahí, ¿verdad? No se me fueron. Bien. Bien. Nada, quizás para algunos de ustedes esto ya es visto, son conceptos muy básicos, como les decía, que estábamos hablando. Capaz que para ustedes ya esto está visto y bueno, están aburridos y nada, lo siento. Lo que tenemos que hacer es esto, dar cosas básicas por las dudas que haya gente que no lo haya visto. Ya van a llegar en el curso cosas mucho más interesantes y más complejas para ver. Bueno, continuamos.
Bien. Siguiendo con mezclas y la forma de separación, una mezcla homogénea es entre alcohol y agua. El alcohol y el agua son miscibles. Por lo tanto, yo mezclo alcohol con agua, ¿sí? Y lo que voy a tener, después de agitar un poco, es una mezcla homogénea en que yo no voy a poder determinar visualmente que tengo dos fases. Voy a tener una fase sola, que es la mezcla alcohol-agua, ¿sí? Y la forma de separar eso no es mediante un método mecánico. Como es una mezcla homogénea, voy a precisar de un método que incluye un cambio de fase. ¿Y cuál puede ser ese método? Por ejemplo, una destilación, ¿sí? Una destilación quiere decir que yo acá pongo en un balón la mezcla de alcohol y agua, ¿sí? Y lo empiezo a calentar a una temperatura tal que evaporo el alcohol, pero no el agua, ¿sí? La evaporo, aquí la enfrío por un refrigerante, ¿sí? Por el cual puede circular agua y entonces exteriormente, ¿no? No entra en contacto el circulador. Tengo un método de enfriamiento, ¿sí? Del vapor de alcohol caliente, que cuando se enfría, viene por este tubo y lo recojo aquí. Entonces allí tengo un cambio de fase, ¿sí? Tengo un cambio de estado, ¿no? En cambio, mencionábamos hoy la mezcla de arena y hierro, ¿sí? Son dos fases sólidas, ¿sí? Pero yo, dependiendo del tamaño de las partículas, las puedo ver a ojo, ¿sí? Y entonces veo que hay unos granitos claritos y unos granitos oscuros. ¿Cómo hago para separar eso? ¿Por filtrado o no? ¿Sí? Bueno, puedo utilizar las propiedades del hierro, que el hierro es magnético, ¿sí? Por lo tanto, le acerco un imán y entonces me quedo con el hierro. ¿Sí? Entonces, por este método, no hubo un cambio de fase. ¿De acuerdo? Entonces, acá tengo los dos componentes de esta mezcla, ¿sí? Y acá de nuevo, tengo el alcohol y, bueno, en determinadas condiciones, acá me quedo solo con el agua, en forma teórica y en forma esquemática sería así. ¿De acuerdo? Entonces yo recupero los componentes con sus propiedades, ¿sí? Y tengo aquí, entonces, ejemplo de mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Bien, y lo que decíamos, las mezclas entonces las podemos combinar en diferentes proporciones, y diferentes proporciones me llevan a propiedades diferentes, ¿sí? Pero en algunos casos no cualquier combinación es posible de mezclar, como veíamos en las disoluciones, ¿de acuerdo? Incluso en las aleaciones, no cualquier mezcla de elementos me puede dar aleaciones, ¿sí? Bien, y creo que por mezcla ya hemos concluido. Y vamos a pasar a sustancias. Vamos a retomar sustancias para hablar de elementos. ¿Sí? Sustancias eran aquella materia que tenía composición química constante y propiedades características, ¿sí? Dentro de las sustancias teníamos los elementos y los compuestos. Los compuestos era la unión de diferentes elementos por enlaces químicos. Pero bueno, vamos a centrarnos en los elementos, porque ahora y en la clase que viene vamos a ver elementos, ¿sí? Decimos que son entonces los elementos las sustancias que no pueden separarse en otra más simple por métodos químicos que conocemos 118 y los agrupamos en lo que conocemos como tabla periódica, ¿sí? Podemos tomar un cierto elemento, vamos disminuyendo cada vez un pedacito más chiquito, cortándolo más chiquito, y llegamos a lo que es el átomo de ese elemento, que es característico de ese elemento, ¿sí? Bien. Los elementos tienen nombre, los 118 elementos, les ponemos nombre, ¿sí? Tienen nombre propio. Su nombre puede tener diferentes orígenes, muchos de ellos vienen del latín o del griego, pero también vienen de otros idiomas, del alemán, ¿sí? Pueden tomar el nombre de una persona, de un científico que hizo aportes importantes a la ciencia,
puede venir de personajes de la mitología, por ejemplo. Aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces, hierro viene de la palabra ferrum, que es del latín, que significa gris. Estroncio, que tiene símbolo SR, toma nombre del pueblo escocés Strontion. Litio viene del latín, que significa litios. Acá me faltó una T. Piedra. El reño, que del latín renus, que es el río Rin. El gadolinio es en homenaje al químico finlandés Gadolin. Fluor viene del latín, significa flujo, de la palabra fluere en latín. Iodo, iodes, del griego, que significa violeta. El rodio, del griego, que significa rosado. Y así con los 118 elementos, ¿sí? Tenemos nombre y tenemos símbolos. Los símbolos siempre de los elementos están formados por dos letras, por una o dos letras. La primera siempre es mayúscula y la segunda siempre es minúscula. En el caso que sea una sola, es mayúscula, ¿sí? Y bueno, como decíamos, todos los elementos, los 118, los juntamos en la tabla periódica. Y en la tabla periódica tenemos una disposición que vamos a estudiar en la clase que viene. Vamos a conversar acerca de ello en la clase que viene. En donde por su ubicación vamos a tener diferentes ideas, diferentes pistas de cómo se comportan y qué propiedades pueden tener, ¿sí? Pero bueno, ahora nos alcanza con decir que la tabla periódica entonces reúne los 118 elementos, ¿sí? Que son las sustancias más simples, que no las podemos descomponer en otras por métodos químicos, ¿sí? Pero lo que les decía, hay otros métodos que sí pueden descomponer los átomos, ¿sí? Pero no son métodos químicos, ¿sí? Los procesos radiactivos, por ejemplo, vienen dados por ejemplo, fisión nuclear o emisión de partículas, y lo que hacen los procesos radiactivos es cambiar el núcleo. Cada vez que tiene lugar un proceso radiactivo, se cambia el núcleo. Al cambiar el núcleo, cambiamos al elemento, ¿sí? Porque ahora vamos a ver que en el núcleo radica, de alguna forma, la característica del elemento, ¿sí? Es lo que le da característica al elemento, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos todos los elementos. Estos que están en gris son los últimos descubiertos y han sido incorporados oficialmente a la tabla periódica hace un par de años atrás nada más, y todavía no tenemos información de ellos, ¿sí? Pero todos son artificiales. El organesón es el que tiene mayor, es el más grande de todos, el que tiene mayor número másico. Es el elemento con Z118, ¿sí? Acá tenemos el bloque S, me adelanto un poco, con los alcalino-térreos, los metales de transición, el bloque P, ¿sí? Los gases nobles, los lantánidos, los actínidos, todas cosas que ustedes van a tener que manejar y tienen que manejar, ¿sí? Bien, esa es una tabla donde me mostraba los bloques. Aquí tengo una tabla donde ven por estado de agregación de los elementos, en negro los sólidos, en rojo los gases, en azul los líquidos a temperatura de 25 grados Celsius. Bien, y ahora les propongo entonces, en función del símbolo decir su nombre, y en función del nombre ver cuál es su símbolo. Tienen la tabla ahí, pero ¿qué esperamos? ¿Que se sepan todos los elementos de memoria y las ubicaciones en toda la tabla periódica? Bueno, no. Pero esperamos que tengan alguna idea, ¿sí? A ver, el cesio, ¿sí? Bueno, me adelanté. En realidad, debería preguntar. El CS, ¿qué nombre tiene? ¿Es el símbolo de qué elemento? ¿Sí? Bueno, el cesio es el símbolo, perdón, el CS
es el símbolo del elemento cesio, que está aquí, ¿sí? Y es un metal alcalino. El manganeso, bueno, otra vez, perdón, el Mn, ¿sí? Es el símbolo del elemento cuyo nombre es manganeso. ¿Y dónde se encuentra manganeso? Ahora, si quieren, y estaría bueno que levanten los micrófonos y me van ayudando con esto, así, porque ya ven que yo me estoy equivocando en decir uno y otro, ¿sí? ¿Alguien me puede decir dónde encuentro el manganeso? Me puede decir a la izquierda, a la derecha, abajo, al centro, en los alcalinos, en los gases nobles. ¿Alguna idea? En el centro. Bien, centro. ¿Cómo le llamamos a esa zona de la tabla periódica? Transición. Bien, ahí es un metal de transición. El Mg, ¿qué elemento es? Magnesio. Bien, magnesio. ¿Dónde lo encuentro? Alcalino terro. Bien, un alcalino terrio. Yo lo dibujo acá. ¿Sí? Aquí lo tengo. Se, ¿qué elemento es? Selenio. Selenio. ¿Dónde lo encuentro? Lo que ¿Qué metales? O ¿Me sirve desde algo muy específico a algo muy general, como a la izquierda, a la derecha, abajo o arriba? bloque P. En el bloque P, perfecto. ¿Y en qué parte del bloque P? en el grupo del oxígeno. Bien, en el grupo del oxígeno. Esas son referencias que podemos ir tomando. Está en el grupo P, en el grupo del oxígeno y es vecino del azufre y del teluro. ¿Sí? Símbolo B, ¿a qué elemento corresponde? Bromo. Al boro. Bueno, ¿ven? Aquí empiezan a venir las confusiones. ¿Sí? Yo hoy puse manganeso y magnesio porque muchas veces nos lleva a confusión uno y otro. El B se puede confundir con un elemento que empiece con otro elemento que empiece con B. Es el boro, pero también muchas veces nos confundimos con el bromo. Y no tienen nada que ver uno con el otro. ¿Dónde encuentro el boro? Que es el nombre del elemento cuyo símbolo es B. Representa bloque P al Bloque lado del P, carbono. al lado del carbono, perfecto. ¿Sí? Y el bromo es muy diferente. ¿Sí? Es muchísimo más grande. ¿Sí? Tiene símbolo Br. ¿Y dónde lo encuentro? ¿En qué grupo? Halógenos. Halógenos. En los halógenos, correcto. El siguiente símbolo es DY. ¿A qué elemento corresponde? Disprocio. Al disprocio. Bien. ¿Qué tipo de elemento es el disprocio? ¿Dónde lo encuentro? Es un lantánido. Bien. Los lantánidos son estos que están acá abajo. ¿Tá? Y el disprocio lo tengo aquí. ¿De acuerdo? Forman parte de lo que llamamos las tierras raras. ¿Sí? PU. Nombre. Puedo mirar toda la... Plutonio. Bien, puedo mirar toda la tabla periódica y empiezo de arriba abajo a escanear, a barrer, y justo, está en la última fila. ¿Sí? Esa última fila, ¿cómo lo llamamos? A toda la última fila. Actínidos. A los actínidos. Y es entonces el plutonio. XC, Xenón. xenón. ¿Sí? Es un gas noble. Por lo tanto, lo hago aquí, en el grupo 18. ¿Sí? Bueno, y ahora vienen nombres. Molibdeno, símbolo. MO. MO, correcto. Bismuto, símbolo. BI. BI, siempre podemos tirar, si no nos acordamos, las primeras dos letras es muy posible, ¿no? MO, BI, xenón, el plutonio no, el disprocio sí. Bien, el osmio, OS. si nos tiramos a invocar por las primeras dos letras, le pegamos. Está bien, eso es. ¿Qué tipo de elemento es? ¿Dónde lo encuentro? Metal de transición.
Es un metal de transición y forma parte de la tercera serie de transición. Está abajo del todo, aquí. Bien. Neodimio es el Ne, ND. es el ND. El Ne es el neón, ¿sí? El neodimio es ND. Y lo encontramos, ¿dónde? Aquí, Lantánido. en los lantánidos. Torio. Lo primero es decir TO, pero no es TO. TH. Es TH, ¿sí? Porque viene de thorium y se escribe con THO, ¿sí? Y es un actínido. Bario. Vea. Ba, ¿sí? Y lo tenemos acá, alcalino térreo, enorme, el bario es enorme. Por último, helio. HE. He, aquí, muy chiquitito, interesantísimo elemento, ¿sí? Bueno, es un gas noble. ¿Eh? Muy bien, bueno, esperamos que ustedes tengan un buen manejo fluido de la ubicación de los elementos en la tabla periódica. No lo logran en 5 minutos, ¿sí? Pero bueno, se tienen que ir familiarizándose y para eso, cuando empecemos a estudiar tabla periódica, las propiedades los van a ayudar a eso, ¿sí? Hay elementos que son más fáciles que otros, porque los usamos más, carbono, nitrógeno, oxígeno, los gases nobles, los halógenos. Cuando tenemos grupos los podemos identificar más fácil. Después los otros son más complicados, ¿sí? Claro, el nombre de todos los lantánidos, los actínidos es más difícil, pero por lo menos los que tenemos uso más común les va a ser más fácil. Y sí, nosotros esperamos que ustedes tengan un fluidez en el manejo de esto sin lugar a dudas, ¿no? Bien. Bueno, cuando hablamos entonces de elementos, están caracterizados por sus átomos, ¿sí? El grupo de átomos forma el elemento, y los átomos de un elemento son todos iguales, y todos se caracterizan por determinadas cosas, ¿sí? En una imagen muy reproducida de lo que es un átomo, pero no es la realidad, ¿sí? Pero nos da una idea inicial, ¿sí? Que tenemos un núcleo, donde en el centro del átomo, ¿qué vamos a tener? Protones con carga positiva y neutrones. ¿Sí? Ese es el núcleo. Y en la periferia vamos a tener electrones. ¿Sí? Que aquí lo dibujamos como moviéndose en órbitas, pero eso es un modelo atómico perimido y no es el modelo actual. ¿Sí? Un modelo atómico que tiene es más de 100 años, pero el modelo actual es diferente. ¿Sí? Pero nos sirve para tener una imagen de lo que es el núcleo y lo que es la periferia. En la periferia tenemos electrones y entonces en el núcleo tenemos protones y neutrones. Y cada átomo de cada elemento está caracterizado por el número de protones que tenemos en él, que lo anotamos como Z. ¿Sí? Z le llamamos número atómico y corresponde al número de protones. El número de protones me define al elemento. A su vez, el número, tenemos también en el... Tenemos también en el núcleo los neutrones, ¿sí? Que están aquí, son los circulitos que no tienen carga, ¿sí? Son partículas que no tienen carga y están en el núcleo. La suma de protones y neutrones me da el número A, que le llamamos número de masa, que es la suma entonces de protones más neutrones. Luego tenemos
X, que no lo vamos a ver un poquito más adelante, que es la atomicidad, que es como vimos hoy, que por ejemplo el oxígeno tenía atomicidad 2, porque forma parte de moléculas diatómicas. Los metales y los gases nobles tenían atomicidad 1. Bien, pero eso lo estudiaremos más adelante. Y lo otro que me importa es la carga. ¿Sí? Los átomos neutros, ¿sí?, van a tener el mismo número de electrones que el número de protones. Mientras que si tenemos falta o exceso de electrones, eso me va a dar carga positiva o negativa respectivamente. Y entonces aquí tengo un cuadrito para llenar. ¿Sí? Entonces, en base a esto, vamos a llenar, dependiendo de los datos que nos dan, vamos a llenar lo que no esté anotado en el cuadro: número de protones, neutrones, electrones o carga, o el tipo del elemento con su número másico y su número Z, su número atómico. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a dividirnos en grupos. Hacemos, ¿cuántos somos? Entre 40. Hacemos 4 grupos. ¿Sí? Y discutimos en esos 4 grupos los... discutimos en los 4 grupos cómo llenar estos espacios, ¿de acuerdo? ¿Dónde tengo? Carlos, ¿vos podés formar los grupos? A ver, déjame ver. Para la grabación. Sí, para la grabación. Bien. Profe, movió y estamos